Entonces, empezando ya de lleno a las preguntas, vamos con la pregunta número 1, que presentaba un paciente del sexo masculino, de 61 años de edad, con antecedentes de estenosis valvular aórtica moderada, hipertensión arterial de larga data, dislipidemia mixta y tabaquismo activo. Refiere cuadros de dolor retroesternal de carácter opresivo, que son gatillados por actividad física y que son autolimitados. Los episodios duran entre 10 y 15 minutos. Y el paciente además trae una ecografía que informa, aparte de la estenosis aórtica, una hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, la pregunta trataba sobre lo siguiente. Con respecto a los mecanismos fisiopatológicos involucrados en la disminución de la reserva coronaria o RC que presenta este paciente, es correcto afirmar que: letra A, si se comprueba la ausencia de placas ateromatosas coronarias, ¿se podría descartar la disminución de la presión de perfusión como mecanismo fisiopatológico subyacente? Letra B, es posible descartar una disminución de la capacidad de vasodilatación coronaria máxima, ya que no hay sospecha de alguna alteración estructural de arteriolas o de alguna alteración de la función endotelial. Letra C, la presión intramiocárdica o PIM del subendocardio contribuye a la reducción de la reserva coronaria al afectar la capacidad de vasodilatación máxima en el mismo subendocardio. O letra D, uno de los mecanismos corresponde al aumento de la demanda de oxígeno por parte del miocardio, el cual en el caso del paciente se debe solamente al aumento del estado cronotrópico o inotrópico gatillados por la actividad física. ¿Ok? Ya. Entonces, para entender para abordar esta pregunta, es necesario ver primero, en primer lugar, qué significa reserva coronaria. Esta reserva es conocida como la capacidad de vasodilatación arteriolar coronaria para adaptar el flujo coronario a la demanda de oxígeno por parte del miocardio. Además, está en función de la dilatación máxima arteriolar, la presión de perfusión y el flujo autorregulado basal. Estos mecanismos podrían sonar un poco o no ser muy amigables a primera vista, pero en este gráfico que adjunta el profesor en el apunte oficial, nos ayuda bastante a comprender estos términos. ¿Ya? Entonces, este gráfico consta de un flujo coronario en función de la presión de perfusión. Y vemos dos curvas, esta que es de la dilatación máxima y esta de un flujo autorregulado. Vamos por parte. Si eliminamos esta curva de flujo autorregulado, podemos ver que a mayor presión de perfusión aumenta la dilatación máxima. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que ver y nos ayuda a entender por qué la presión de perfusión tiene injerencia en la reserva coronaria. Ahora vamos a hablar del flujo autorregulado. Vamos a hablar con más detalle en la diapositiva siguiente, pero es necesario entender que este flujo autorregulado es un mecanismo local mediado por metabolitos del miocardio, que va a generar ya sea vasoconstricción arteriolar o vasodilatación arteriolar, esto en función de adecuar el flujo coronario en función de la demanda de oxígeno del miocardio. ¿Ok? Y acá tenemos la dilatación máxima arteriolar, que si nosotros en un determinado punto de presión de perfusión inducimos la vasodilatación máxima de las arteriolas, nos va a reflejar esta curva, ¿ya? Que es la dilatación máxima por cada punto de presión de perfusión. Entonces, la reserva coronaria se podría entender como este delta o esta diferencia entre la dilatación máxima que pueden tener las arteriolas y el flujo autorregulado que ya tienen estas en una condición basal, por ejemplo, como de reposo. ¿Ok? Ya entendiendo esto, podemos avanzar en el abordaje de la pregunta. Acá en en color azul, tenemos aquellos hallazgos que nos menciona la pregunta, aquellos hallazgos del paciente. Es decir, hay una estenosis aórtica, hay una hipertrofia ventricular izquierda, hay una hipertensión crónica y hay una dislipidemia mixta o tabaquismo. Vamos por parte, empezando por la estenosis aórtica. Ya, nos mencionan que estos cuadros anginosos del paciente son gatillados por ejercicio físico. ¿Qué pasa? Cuando en el ejercicio físico se activa el sistema nervioso simpático, por lo tanto hay una estimulación del estado cronotrópico e inotrópico del miocardio. Y como recordarán en ramos anteriores, si aumentamos la frecuencia cardíaca, aumentamos la contractibilidad y después aumentamos el volumen de expulsión, tenemos un aumento del gasto cardíaco y que en función de la demanda que genera este ejercicio físico,
vamos a poder elevar la presión y elevar la presión de perfusión. Sin embargo, acá tenemos este impedimento, que es la estenosis aórtica. La estenosis aórtica surge como una barrera que impide la elevación de la presión de perfusión en función de las demandas propias que genera el ejercicio físico. ¿Ya? Entonces acá tenemos este primer aspecto a considerar. El segundo deriva de la hipertrofia ventricular izquierda, que como lo verán, creo, en clases siguientes, como insuficiencia cardíaca, la estenosis aórtica puede generar una hipertrofia ventricular izquierda, pero también la hipertensión arterial crónica puede aportar. Entonces, en palabras bastante fáciles, que se encuentre una hipertrofia ventricular izquierda genera un aumento de la demanda de oxígeno del miocardio, ¿ya? Y también esta estimulación del estado cronotrópico e inotrópico va a generar un aumento de la demanda de oxígeno. Acá en este cuadrito gris les puse para que recuerden las otras variables que generan un aumento, como el desarrollo de tensión de pared ventricular y el acortamiento de pared ventricular, ¿ya? Pero en este caso nos vamos a enfocar principalmente en una mayor tasa, en una hipertrofia ventricular y en una mayor demanda por estimulaciones del estado cronotrópico e inotrópico. Ahora, ¿qué pasa? Si hay un aumento de la demanda de oxígeno del miocardio, va a haber una liberación de mediadores metabólicos locales en el miocardio, los cuales van a generar una vasodilatación de las arteriolas para así incrementar el flujo en función de la demanda en función de la demanda de oxígeno. Lo que acabo de decir no es más que este flujo autorregulado metabólico. Entonces, vamos a tener un ascenso de la curva del flujo autorregulado. Y acá les dejé la definición de este, que es la regulación local del flujo coronario en función de la demanda del oxígeno miocárdico basado en la vasoconstricción o vasodilatación arteriolar mediada por la producción o disminución de metabolitos locales. En el apunte se dice que generalmente se menciona la adenosina, que es un vasodilatador arteriolar. Sin embargo, también en el mismo apunte dice que estos metabolitos son varios y que pueden ser, tienen una interrelación entre sí y casi un efecto de redundancia, ¿ya? Entonces acá tenemos este segundo parámetro a considerar, que es un ascenso de la curva de flujo autorregulado. Ahora, tanto la hipertensión crónica como la dislipidemia mixta pueden tener efectos a nivel arteriolar. Por ejemplo, la hipertensión arterial crónica puede generar una hipertrofia de la musculatura lisa arteriolar, lo que va a generar una alteración estructural, como se menciona en el apunte. También la dislipidemia mixta y el tabaquismo, junto con la hipertensión, son factores de riesgo que podrían decantar en una disfunción endotelial. Entonces, una alteración estructural, una disfunción endotelial, podrían involucrar una disminución de la capacidad de vasodilatación máxima. Entonces, acá tenemos un resumen de los mecanismos que ya hemos hablado y se nos suma otro, que es mayor PIM o presión intramiocárdica en el subendocardio, que limita la vasodilatación máxima. Este lo vamos a explicar con mayor profundidad en la pregunta siguiente, por lo tanto lo vamos a dejar ahí como en pausa, ¿ok? Entonces, tenemos el impedimento de la elevación de la presión de perfusión, un ascenso de la curva de flujo autorregulado y una disminución de la capacidad de vasodilatación máxima, todo va a decantar en esto, una disminución de la reserva coronaria, tal como que grafica esta relación entre las curvas, que es una menor diferencia entre, ¿cómo se llama?, la curva de flujo autorregulado y la de dilatación máxima, a una determinada presión de perfusión. ¿Ok? Entonces, la respuesta correcta en la pregunta número 1 era la letra C. Acá junté la justificación para cada alternativa errónea, ¿ya? Por ejemplo, en la A decía que se podría descartar perfectamente la disminución de la presión de perfusión si se comprueba la ausencia de placas teramatosas. Como dijimos, la estenosis aórtica impide aumentar la presión de perfusión en función de la demanda que genera el ejercicio físico. Además, y esto es muy importante porque cuando nos preguntan cuál es el mecanismo de la disminución de presión de perfusión, uno generalmente responde la placa teramatosa, lo cual está bien. Pero hay que tener en cuenta que pueden existir otros fenómenos, como un vasoespasmo, etc. En la letra B,
decía que se podía descartar una disminución de la capacidad de vasodilatación coronaria porque no hay sospecha de alteración estructural de arteriolas o de la función arterial. Ya vimos que la hipertensión arterial crónica, dislipidemia y tabaquismo puede generar alteración estructural por parte de la hipertensión o una disfunción endotelial por parte de estos factores de riesgo que generan disminución de la capacidad de vasodilatación máxima. Y la última alternativa dice que el aumento de la demanda de oxígeno por parte del miocardio se debe solamente al aumento del estado cronotrópico y inotrópico, lo cual no es correcto porque no se debe solamente a eso, se debe también porque existe una hipertrofia ventricular izquierda que aporta a este aumento del requerimiento de oxígeno, ¿ya? Y va a generar entonces un mayor flujo coronario mediado por un mecanismo de autorregulación, un ascenso de la curva de autorregulación y consecuentemente una menor reserva coronaria, ¿ya? No sé si surge alguna duda con respecto a la primera pregunta. Entonces, vamos a avanzar a la pregunta número 2, que esta hace referencia a la reserva coronaria transmural. ¿Ok? Entonces, con respecto a este fenómeno, ¿cuál de las siguientes afirmaciones era la correcta? ¿Ya? Que la letra A, que decía que el subepicardio, al poseer una menor reserva coronaria, es más susceptible a isquemia que el subendocardio. O letra B, uno de los mecanismos que explica la reducción de la reserva coronaria en el subendocardio es el hecho de que éste presenta una mayor velocidad de consumo de oxígeno. Letra C, la regulación local del flujo coronario juega un rol importante en la mayor susceptibilidad del subendocardio a la isquemia. Esto es reflejado en una menor reserva coronaria dada por un descenso en la curva de flujo autorregulado. Letra D, un elemento central en la reserva coronaria transmural es la PIM, la cual, al ser mayor en el subepicardio, genera una disminución de la reserva coronaria explicada fundamentalmente por una mayor demanda de oxígeno miocárdico. Entonces, vamos a empezar desde lo más general a lo más específico. Ahora, ya entendiendo o teniendo alguna idea de qué significa la reserva coronaria, podemos entender cómo esta puede cambiar en el espesor de la pared miocárdica. Y esto va a ser en función de la PIM. ¿Qué significa la PIM? Es la presión intramiocárdica, la cual es mayor en el subendocardio. Entonces, si nos ponemos a imaginar, si hay una mayor PIM, hay como una mayor presión sobre los vasos arteriales. ¿Ya? Los vasos que son intramurales. Si hay mayor compresión sobre los vasos, estos van a tener disminuida su capacidad de vasodilatación máxima. Por lo tanto, como bien dijo la profesora en la pregunta anterior, si existe una disminución de su capacidad de vasodilatación máxima, va a generar una disminución de la reserva coronaria. Acá adjunto un esquema que está en el apunte, que es la reserva coronaria en el subendocardio, pero también a diferentes momentos del ciclo cardíaco. Por ejemplo, en la sístole, la PIM es mayor en el endocardio que en el epicardio, casi con un cese de flujo en el endocardio, pero en el epicardio es mínima y se mantiene el flujo. En la diástole, que recordemos que es el momento del ciclo cardíaco donde se genera la perfusión del miocardio en general, aún persiste cierta PIM, o sea, cierta PIM mayor en el subendocardio, por lo cual todavía existe cierto grado de compresión sobre los vasos intramurales. Esto en el subendocardio. En el subepicardio, como acá la PIM en la sístole era casi nula, acá en la diástole prácticamente es nula. ¿Ok? Entonces, en estas condiciones, el subendocardio se vale de este mecanismo de autorregulación metabólica para generar cierta vasodilatación y mantener el flujo coronario. Pero si ya sabemos que utilizar el mecanismo de autorregulación va a generar un ascenso de la curva y consecuentemente una menor reserva coronaria. Esto queda explicado nuevamente con este gráfico. Acá volvemos a ver el término de PIM, que es mayor de presión intramiocárdica en el subendocardio, genera una mayor compresión de los vasos intramurales, por lo tanto, al estar más comprimido, los vasos les cuesta más volver o generar una vasodilatación. Entonces, hay una menor capacidad de vasodilatación que genera una menor reserva coronaria en el subendocardio. Hay que tener en cuenta también que este fenómeno se ve incrementado en fenómenos como la hipertrofia ventricular. Sin embargo,
tenemos un segundo mecanismo por el cual existe una disminución de la reserva coronaria. En el subendocardio existe un mayor acortamiento de los sarcómeros. Si existe un mayor acortamiento de los sarcómeros, hay una mayor velocidad de consumo de oxígeno por gramo de tejido subendocárdico. Y echando mano nuevamente a este mecanismo de autorregulación, si existe un aumento del consumo de oxígeno o un aumento de la demanda, se genera una vasodilatación arteriolar dependiente de este mecanismo de autorregulación por metabolitos, como dijimos, adenosina, entre otros, que va a generar un mayor flujo por autorregulación. Y esto se va a ver en un ascenso de la curva de flujo autorregulado. Entonces, este fenómeno lo podemos ver que en condiciones basales, el endocardio posee una menor, o sea, el subendocardio posee una menor reserva coronaria en comparación al subepicardio. Por ejemplo, a una determinada presión de perfusión, 100, ya vemos que esta diferencia entre la curva de flujo autorregulado, que está más arriba, en comparación con la de subendocardio, está menor. Entonces, si existe una menor diferencia, existirá una menor reserva coronaria. ¿Por qué es importante este concepto? Porque en cualquier circunstancia que genere o que afecte a la reserva coronaria, va a mostrar que el subendocardio va a generar mayor, o tiene mayor vulnerabilidad de generar isquemia. ¿Por qué? Porque tiene menor reserva coronaria, por lo tanto, va a generar un estado subcrítico que va a desembocar en en un proceso isquémico. Por ejemplo, en una sepsis, o sea, en un shock de cualquier índole, o sea, por ejemplo, en un shock hipovolémico, disminuye la presión de perfusión coronaria, por ejemplo, a 50. A este determinado punto de presión de perfusión coronaria, vemos que el subepicardio aún tiene cierto grado de reserva coronaria, por lo tanto, aún tiene cierta capacidad de vasodilatar las arteriolas para incrementar el flujo. Pero a este mismo punto de presión, en el subendocardio, la reserva coronaria es casi cero. Por lo tanto, esto explicaría por qué en estas condiciones existe una isquemia subendocárdica en una primera instancia. Entonces, la respuesta de la pregunta número 2 era la letra B. Ahora, la letra A, que en el subepicardio posee una menor reserva coronaria, no, era al revés, el subendocardio. La letra C decía que la regulación local del flujo coronario juega un rol importante en la mayor susceptibilidad del subendocardio a la isquemia. Esto reflejado en una menor reserva coronaria. Eso es correcto, pero acá dice, dada un descenso de la curva, y no, como ya hemos visto, genera un ascenso de la curva de autorregulación. Por último, un elemento central en la reserva coronaria transmural es la PIM, la cual al ser mayor en el subepicardio, como proponía esta alternativa, estaba incorrecto, porque ya vimos que la PIM es mayor en el subendocardio. Y genera una disminución de la reserva coronaria, que genera una disminución de la capacidad de la vasodilatación máxima arteriolar, por lo tanto una disminución de la reserva coronaria en el subendocardio. Y antes de abrir a las preguntas, quiero volver rápidamente a la pregunta 1, que la alternativa correcta era la letra C, que decía que la PIM del subendocardio contribuye a la reducción de la reserva coronaria al afectar la capacidad de vasodilatación máxima en el mismo subendocardio. ¿Ya? Con lo que hemos visto hasta el momento, podemos comprender por qué esta era la correcta. ¿Alguna duda? ¿O alguna acotación? Ya. La pregunta 3 decía, señale cuál de las siguientes asociaciones de síndrome coronario y mecanismo propuesto es correcta. Entonces aquí yo les puse distintos síndromes coronarios que nosotros vemos, porque nosotros tenemos que saber que la manera de hacer sufrir al miocardio no es solamente poniendo una estenosis coronaria, no es la única enfermedad de las arterias coronarias, no solamente es la estenosis ateromatosa. Existen, como bien lo describe el apunte, otros síndromes que afectan a las arterias coronarias y que por ende generan isquemia en el miocardio, y que tenemos que entender su fisiopatología, porque alguna vez podemos vernos enfrentados a la práctica clínica a estos síndromes, ¿ya? Y básicamente esto era recordar cuál era el mecanismo involucrado en la isquemia miocárdica por demanda, la angina de Prince-Metal,
o angina vasoespástica, el síndrome de Takotsubo y la angina microvascular. Entonces vamos a revisar un poco de qué se trataban estos síndromes. La isquemia por demanda, como bien em, dijo Felipe, es un conflicto entre la demanda metabólica de oxígeno y de distintos metabolitos que requiere el miocardio, normalmente cuando hay un aumento del consumo de oxígeno, que no puede ser, em, equilibrada con un aumento del flujo coronario. Y en ese sentido tenemos que saber que la única forma de isquemia por demanda no es una obstrucción fija con una estenosis coronaria. Existe la estenosis valvular aórtica, la insuficiencia valvular aórtica, la taquicardia o una miocardiopatía hipertrófica, por distintos mecanismos pueden generar este desbalance entre la demanda metabólica y el flujo coronario. La isquemia por demanda. La estenosis coronaria fija, sin embargo, es la causa más frecuente de una isquemia por demanda, que se manifiesta, que, bueno, tenemos que conocerla, porque la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en nuestro país. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos los procesos fisiopatológicos detrás de la formación de esta placa de atenoma que genera la estenosis coronaria fija y las complicaciones que puede traer la presencia de esta placa de atenoma en las paredes de las arterias coronarias, ¿ya? Pero esto también se ve en otro módulo de este curso, ¿cierto? Y el isquemia por demanda, repasando un poco, porque no me voy a meter tanto en esto, porque ya hablamos de reserva coronaria. Lo más importante es que la estenosis fija en una arteria coronaria genera una disminución de la presión de perfusión de las arterias coronarias. Y esto se va a reflejar, como vemos en este gráfico, por un desplazamiento horizontal en este gráfico de la reserva coronaria. Si es que antes, por ejemplo, estábamos en el punto de 100 y ahora bajamos al de 50, la reserva coronaria, que es esta disminución, como muy bien habló Felipe, se disminuye. Eso puede que no traiga problemas en reposo, pero si nosotros aumentamos la demanda metabólica del endocardio, o sea, perdón, del miocardio, podemos tener un brusco aumento de la curva de flujo autorregulado, esquematizado por esta curva en azul, y podemos tener una situación en que la vasodilatación máxima no sea suficiente para proveer del flujo necesario a esa demanda metabólica en ese mismo instante. Y esto se va a expresar por una isquemia que el paciente, en el fondo, va a referir como una angina, ¿ya? Y dentro de la patogenia de la isquemia por demanda, nosotros vamos a tener que la estenosis coronaria va a generar un área de miocardio que corresponde al área irrigada por esta arteria, que va a ser sometida, en el fondo, a un uso de la reserva coronaria, como se ve reflejado en este dibujo. Entonces, las arteriolas van a tener que dilatarse para poder volver a suministrar el flujo necesario para abastecer a esa región de miocardio en reposo. Y hablamos de estenosis crítica cuando la vasodilatación es máxima, cuando se alcanza la vasodilatación máxima para, en el fondo, proveer a esa región de miocardio irrigado y se agota la reserva coronaria. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta de que esta exposición crónica a una disminución de la presión de perfusión distal al sitio de la obstrucción va a generar, en el fondo, una fuerza que va a una diferencia de perfusión entre entre vasos distintos, que va a poder proveer a esta área de miocardio que está con una hipoperfusión crónica de algo que se llama circulación colateral, ¿ya? Y este es el establecimiento de un flujo que antes no existía, o que era insignificante, y va a estimular, en el fondo, el flujo por estos vasos preformados, y a su vez el flujo por estos vasos preformados va a estimular el reclutamiento de células que van a engrosar estos vasos colaterales, proviendo de un mayor flujo a esta área que estaba sometida a hipoperfusión, ¿ya? Y existen otros síndromes coronarios que tenemos que recordar
que tenemos que recordar que no es la única forma que tenemos de hacer sufrir al miocardio. Entonces está la angina de Prince-Metal, que ese es como el nombre más característico, pero un nombre, un mejor nombre para ella es la angina vasoespástica o el espasmo coronario. ¿Ya? Este espasmo no suele estar relacionado con el esfuerzo y se propone que se debe a una hiperreactividad del músculo liso-arteriolar a ciertos estímulos metabólicos. ¿Ya? De esta manera, el flujo por las arterias coronarias va a disminuir por esta constricción coronaria repentina y va a generar una hipoperfusión del miocardio irrigado por esa zona. Y está la angina microvascular, que es una isquemia miocárdica que es principalmente gatillada por un aumento de la demanda metabólica. ¿Ya? Y se caracteriza porque en la angina microvascular se ha visto que existe una disminución de la reserva coronaria, pero de origen microvascular, es decir, estamos ante la presencia de una alteración de los vasos más pequeños y del endotelio, que es, en el fondo, como ustedes saben, las células que están en contacto con el flujo sanguíneo y que son una pura capa de células, que es la capa más interna de los vasos. Y se debe a una disfunción endotelial en vasos claves que se llaman las prearteriolas. Cuando aumenta el flujo por un determinado aumento de la demanda metabólica, aumenta la velocidad, de flujo por las prearteriolas, lo que puede disminuir la presión estática sobre las paredes de estas prearteriolas y puede llevar a colapsarlas. El endotelio, sin embargo, tiene los mecanismos para que esto no ocurra, ya que el aumento de la velocidad va a inducir la secreción por parte de las células endoteliales de óxido nítrico, que va a impedir en el fondo este colapso. Sin embargo, en estos pacientes existe una disfunción endotelial que es difusa en el miocardio, y va a generar que este aumento de la velocidad en las prearteriolas provoque un colapso en estos vasos. Y de esa manera no se va a poder aumentar, en el fondo, el flujo coronario ante un aumento de la demanda. Y tenemos el síndrome de Takotsubo, que se define en general como una miocardiopatía, pero que tiene su origen, que aparentemente tiene su origen, en un estrés físico o emocional. ¿Ya? Por eso también se llama miocardiopatía por estrés. Y se debe principalmente a una vasoconstricción intensa, que se cree que es por una liberación excesiva de catecolaminas. Y además, característicamente, este síndrome, que se presenta como un síndrome coronario agudo la mayoría de las veces, además tiene como consecuencia un atontamiento cardíaco, que es una alteración reversible de la motilidad cardíaca. ¿Ya? Y eso es lo que característicamente se ve en el ecocardiograma. Entonces, volviendo a la pregunta, la angina microvascular se debe a un colapso prearteriolar heterogéneo que ocurre al intentar aumentar el flujo coronario. Esa es la respuesta correcta. La isquemia miocárdica no necesariamente requiere la presencia de una estenosis coronaria fija. La angina vasoespástica no se relaciona con un aumento del consumo de oxígeno, sino se relaciona en el fondo con una disminución en el fondo del flujo por una constricción intensa y repentina de un vaso coronario. Que el síndrome de Takotsubo, si bien se caracteriza por alteraciones de la motilidad cardíaca, las isquemias que provocan no son silentes, son sintomáticas y normalmente se presentan como un síndrome coronario agudo. Y tienen incluso alteraciones electrocardiográficas de síndrome coronario agudo. ¿Ya? ¿Alguien tiene una pregunta con esa? Porque en general, esta parte de los síndromes coronarios es aprenderse en el fondo cuál es la fisiopatología detrás de cada síndrome involucrado. Entonces pasa por eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esta pregunta o sobre la fisiopatología de los síndromes coronarios? Y con respecto a la enfermedad coronaria heteromatosa, es correcto afirmar. Ya. Aquí traté de agrupar algunos fenómenos en el fondo de la enfermedad coronaria heteromatosa y revisar algunos elementos
que son indicados en el apunte. Sale el infarto agudo del miocardio por accidente de placa se ve un brusco ascenso de la curva de flujo autorregulado. De nuevo estamos haciendo referencia al gráfico de la curva de flujo autorregulado, pero en el fondo sabemos que la curva de flujo autorregulado tiene que ver con la demanda de flujo que requiere el miocardio. Por lo tanto, en un accidente de placa en que se obstruye repentinamente un vaso, no es lo que sucede no es que hay un brusco aumento de la necesidad del miocardio, hay una brusca disminución del flujo de esa zona, ¿ya? Es decir, a un brusco descenso de la presión de presión de perfusión. Ya, la generación de circulación colateral permite restablecer la presión de perfusión perdida, recuperando en parte la reserva coronaria. Bueno, yo no los quería inducir a responder esto, pero lamentablemente la alternativa tuvo algunas respuestas, y es porque la generación de circulación colateral, si bien logra recuperar en parte la reserva coronaria, no restablece la presión de perfusión perdida a lo largo de la estenosis coronaria. Si nosotros volvemos y vemos esta imagen, la presión de perfusión perdida que ocurre al pasar por esta estenosis, que es la presión en el fondo que se pierde, porque al pasar la sangre por aquí existe en el fondo flujo turbulento a la salida, existe un roce entre en el fondo las láminas de sangre que circulan por esta estenosis, no vuelve a ganarse porque exista en el fondo una suerte de bypass natural que llegue al sitio distal de la obstrucción. Lo que ocurre es que nosotros somos capaces de recuperar el flujo por medio de esta conexión paralela, y la recuperación de la reserva coronaria tiene que ver con que si es que nosotros en el fondo alimentamos esta área de miocardio sometida a hipoperfusión y le damos un poquito más de sangre, lo que vamos a poder hacer es recuperar cierta parte de la reserva coronaria, porque al estar en el fondo esta área mejor irrigada, los metabolitos que tienen que ver con el flujo autorregulado van a dejar en el fondo de liberarse tan fuertemente y van a permitir que exista cierto grado de contracción de las arteriolas. Entonces entonces la arteriola ya va a poder contraerse un poco y mantener en el fondo el flujo que necesitaba. No sé si se entendió, creo que no me salió muy bien la explicación. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Ya. Bueno, es porque se permite que en el fondo la arteriola se vuelva a contraer y que ante un nuevo aumento de la demanda pueda volver a dilatarse. La expresión electrocardiográfica, entonces la alternativa se decía, la expresión electrocardiográfica de una isquemia subendocárdica es la depresión del segmento ST, que será la correcta, y las placas ateromatosas con núcleo lipídico abundante son responsables de la obstrucción coronaria fija sintomática. Vamos a ver por qué la alternativa D no es, ¿ya? Y bueno, la enfermedad coronaria ateromatosa se caracteriza porque en el fondo es en el fondo, como ustedes bien saben, es la alteración de la capa íntima de los vasos, en que va a haber un depósito de lipoproteínas que va a generar un proceso inflamatorio en los vasos. Y si bien los procesos fisiopatológicos son comunes, no todas las lesiones son del mismo tipo. Y nosotros vamos a tener placas. Esto es un paradigma que habla de placas estables y placas vulnerables. Y todo tiene que ver con los procesos fisiopatológicos que ocurren dentro de la placa de ateroma. Si bien, y tiene que ver con la síntesis y el breakdown, en el fondo, del colágeno que constituye la cápsula de esta lesión y de este ateroma. Nosotros tenemos placas estenóticas, que son las placas que son menos frecuentes, son fibróticas porque tienen una cápsula mucho más gruesa, y van a generar que
van a sobresalir mucho más hacia el lumen de los vasos y van a generar una obstrucción que va a ser difícil de resolver por el flujo que va pasando por este vaso coronario. Y tenemos placas que en el fondo vienen a ser con una cápsula más delgada, cuyo contenido es lipídico e inflamatorio. Estas cápsulas van a ser más fácilmente desplazables por el flujo cuando se requiera aumentar la demanda metabólica, y por ende van a generar menos síntomas en ausencia de complicaciones. Sin embargo, son las placas que son más, que están más expuestas a la generación de complicaciones. Y esto es, de nuevo, por la delgadez de su cápsula y su tendencia a exponer, en el fondo, el contenido de la cápsula. ¿Y de qué depende? De si se forma una placa estable o estenótica o una placa vulnerable. Depende de la abundancia y del proceso inflamatorio que se genera en esta cápsula. Aquí vamos a tener a los linfocitos T y los macrófagos, que una placa vulnerable va a ser una placa rica en linfocitos T, que va a inhibir la producción de colágeno por las células musculares lisas de los vasos, y además va a estimular la secreción de metaloproteinasas por parte de los macrófagos, que van a destruir el colágeno de la cápsula y la van a hacer más tendiente a romperse y a exponer el contenido y el núcleo lipídico y necrótico que hay en las placas vulnerables. ¿Ya? Y los síndromes coronarios los síndromes coronarios agudos no son otra cosa que la manifestación clínica de una complicación de las placas de ateroma, y que se conoce como accidente de placa. Aquí les muestro una foto que representa distintos mecanismos fisiopatológicos por los cuales puede formarse un trombo a partir de la exposición del contenido de la cápsula, o sea, del contenido de la placa de ateroma. Si bien se han descrito clásicamente estos 4 mecanismos, existen publicaciones y trabajos que en el fondo dividen aún más los tipos de accidentes de placa que se pueden producir. La más común es la ruptura de la cápsula fibrosa, que va a generar exposición del contenido lipídico, y por ende va a inducir el inicio de la cascada de la coagulación, que va a terminar por formar un trombo y la obstrucción aguda de un vaso. Pero también este proceso puede ser gatillado por la erosión superficial de la placa de ateroma y la erosión de un nódulo calcificado. Y además tenemos que en algunas placas puede haber neoformación de vasos aberrantes que van a poder dar lugar a hemorragias que se producen dentro de la placa. Si bien este mecanismo no es en sí un mecanismo que genera un trombo en el lumen del vaso que lo obstruye en el fondo agudamente, sí va a generar un rápido aumento del tamaño de la placa de ateroma. Y según cómo sea este accidente y esta obstrucción de instalación brusca de una estenosis coronaria, vamos a tener distintas expresiones electrocardiográficas de una isquemia miocárdica. Cuando tenemos una obstrucción que es subtotal o de un vaso distal, como sabemos, la circulación coronaria viene desde el epicardio hacia el endocardio, vamos a tener la expresión de una isquemia subendocárdica, que como sabemos tiene menor reserva coronaria y está más expuesta al daño isquémico. Y esto se va a expresar como una depresión del segmento ST. Y si tenemos una obstrucción de instalación brusca de un vaso grande y que sea total de un vaso, vamos a tener una isquemia transmural, que se va a expresar como un supradesnivel del segmento ST en el electrocardiograma. Ya, y la última pregunta habla de las alteraciones de la motilidad. ¿Ya? Y que en esta no tuvieron problemas, y dice: el atontamiento, a diferencia de la hibernación, es un proceso reversible
aunque lento, ambos son reversibles. Tanto el atontamiento como la hibernación del miocardio, la recuperación de la motilidad es paralela a la recuperación del flujo. Vimos que no, porque la motilidad, o sea, vamos a ver que no, porque la motilidad no es paralela a la recuperación del flujo. Por eso se dice que el miocardio queda atontado, porque si bien recuperamos el flujo, no recuperamos la motilidad de ese sector de miocardio. Dice, ¿el atontamiento cardíaco es un fenómeno propio de los síndromes coronarios agudos con elevación del ST? Probablemente no. ¿Por qué? Porque para que nosotros tengamos atontamiento miocárdico y no sea una alteración definitiva de la motilidad cardíaca, necesitamos que, en el fondo, que esta isquemia sea reversible y no haya una cicatriz. Así que probablemente el atontamiento cardíaco no es propio de los síndromes coronarios con elevación del ST, sino es propio de isquemias cortas de menos de 20 minutos que logran mantener viable y vivo ese sector del miocardio. A pesar de eso, queda atontado. Y el mecanismo molecular del atontamiento involucra una alteración de la homeostasis del calcio intracelular. Eso es correcto, por lo que vamos a ver a continuación. Entonces, dentro de las alteraciones reversibles de la motilidad, tenemos que la isquemia puede inducir distintas alteraciones de la motilidad que nosotros podemos encontrar como hallazgo en un paciente. Y lo más importante es que la isquemia miocárdica severa y prolongada puede, en el fondo, o aguda e intensa, puede provocar la muerte de un sector de miocardio, y eso se va a reflejar como una cicatriz, en el fondo, y las cicatrices miocárdicas no van a tener motilidad o van a tener una motilidad aberrante. Sin embargo, si nosotros tenemos reperfusión antes de que ocurra la necrosis, y logramos reperfundir este sector de miocardio, nosotros vamos a ver que este miocardio se demora en recuperar la contractilidad. Y a eso le vamos a llamar atontamiento. ¿Ya? Y esto puede demorarse días o semanas en recuperarse. Y si sometemos, y esto sería en el fondo una isquemia aguda, pero si sometemos al miocardio a una isquemia crónica, nosotros vamos a ver que podemos detectar indirectamente isquemias crónicas al ver una alteración, una hipomotilidad o una disquinesia de una parte de miocardio que se va a estar moviendo de manera distinta o se va a estar moviendo menos porque está sometida a hipoperfusión. ¿Ya? Y cuando nosotros revascularicemos ese sector de miocardio, eventualmente vamos a ver que si es que efectivamente era un proceso de hibernación, vamos a ver que recupera la motilidad. Si es que en el fondo había en ese sector de miocardio un área infartada, no va a recuperar la motilidad cardíaca. Y para eso es muy importante que nosotros seamos capaces de identificar cuándo existe una alteración de la motilidad que tiene miocardio viable y cuándo no. Para eso, nosotros contamos con ciertas herramientas clínicas que son más avanzadas que las utilizadas en el fondo en la vida, que son más avanzadas en el fondo que las técnicas que conocemos normalmente para evaluar el estado del miocardio. Una de las maneras que tenemos para ver si, por ejemplo, nos encontramos con un área con una motilidad disminuida, si es efectivamente miocardio viable, es estudiar, por ejemplo, el metabolismo de ese miocardio. Eso lo podemos hacer con PET y analizando si es que existe un aumento o una captación normal de glucosa marcada. También están los estudios de perfusión con talio, en que podemos ver si efectivamente esta área de miocardio que nosotros estamos viendo que se mueve menos, tiene o no, o hay una disminución acorde de la irrigación de ese miocardio que sea acorde en el fondo con esta hipomotilidad que tiene. La resonancia magnética con gadolinio, en la cual nosotros podemos identificar cicatrices por la hipercaptación de gadolinio, y en el fondo si nosotros vemos una hipercaptación de gadolinio en cierto sector del miocardio, nosotros vamos a pensar que es una cicatriz, más que en el fondo un miocardio hibernando en el fondo. Y la evaluación de la reserva contráctil, que es un fenómeno muy interesante, que es si nosotros inducimos con un agente inotrópico, tanto en el miocardio atontado como en el miocardio hibernante, si nosotros inducimos un aumento de la contractilidad
con un agente inotrópico, nosotros vamos a ver que este miocardio, en el fondo, se la puede un poco más de lo que está demostrando. Aumenta efectivamente su contractilidad y nos demuestra que tiene, que tiene lo que nosotros conocemos como reserva contráctil. ¿Ya? Y de esas son las formas que nosotros podemos evaluar la viabilidad de un sector de miocardio que no se está moviendo de forma adecuada. Y las alteraciones reversibles de la motilidad tienen que ver con este mecanismo molecular, con esta figura que está insertada en su apunte, que el atontamiento tiene que ver con el daño que se produce mediante la isquemia y la reperfusión. Tiene que ver con la producción de radicales libres que van a afectar dos membranas que son fundamentales en el fondo de la homeostasis del calcio intercelular, que son el sarcolema, en el fondo la membrana plasmática del miocardiocito, y también la membrana del retículo sarcoplásmico. Toda la alteración de la homeostasis del calcio y como en el fondo la sobrecarga de calcio intercelular va a afectar a los elementos contráctiles del sarcómero, por lo que va a inducir una disfunción mecánica del miocardiocito, que es lo que nosotros conocemos como atontamiento. Y para recuperar, en el fondo, esta capacidad contráctil, va a requerir una remodelación y expresión de proteínas que se va a demorar, en el fondo, en recuperar, y por eso es que nosotros vamos a ver que después de reperfundir un área de miocardio, no va a recuperar, va a tener en el fondo su sistema contráctil afectado y no va a recuperar inmediatamente la función. Y respecto al miocardio hibernante, se postula que existen dos pensamientos de por qué en el fondo ocurre la hibernación miocárdica. Una es por mecanismos, o sea, una es por el mecanismo de atontamiento repetido en el tiempo, es decir, que se someten a periodos breves de isquemia y reperfusión constantes que van dañando en el fondo el aparato contráctil del sarcómero y que van a generar un daño crónico en el fondo del aparato contráctil. Y la otra es que al estar sometido en el fondo, la otra es una adaptación metabólica al estar sometido a hipoperfusión, a una hipoperfusión crónica, es decir, el miocardio adapta su metabolismo a contraerse menos debido a la hipoperfusión a la que está sometido. La última pregunta hacía referencia al fenómeno, a los fenómenos de, o sea, al fenómeno de preacondicionamiento cardíaco, ¿ya? Entonces, en relación a este fenómeno, se planteaba o se preguntaba cuál era la aseveración correcta. La letra A decía que si bien los mecanismos celulares que explican las distintas ventanas de protección del preacondicionamiento isquémico son diferentes en sus pasos finales, ambos derivan de la activación de la proteína quinasa C. Letra B, el periodo tardío de protección del preacondicionamiento isquémico se explica fundamentalmente por los efectos citoprotectores generados por la despolarización mitocondrial secundaria a la entrada de potasio a dicho organelo. Letra C, el precondicionamiento isquémico, al disminuir la extensión de la isquemia miocárdica, posee una gran utilidad en la práctica médica habitual en la prevención de los síndromes coronarios agudos. Y letra D, el preacondicionamiento remoto podría ser utilizado en aquellos pacientes en los que ya se ha generado la reperfusión del miocardio posterior a una obstrucción coronaria. Entonces, en función de lo que vi en las respuestas de Instagram, hubo cierta tendencia a una alternativa que no estaba del todo correcta. Vamos a intentar explicarlo bien, a ver, para eliminar si alguna duda o algo que no haya quedado claro. Entonces, hay que partir de lo general, que es conocer qué significa precondicionamiento cardíaco. Este es un fenómeno que consta de que si se induce breves episodios de isquemia, en el caso del precondicionamiento isquémico, si se induce breves episodios de isquemia intercalados por periodos de reperfusión previos a una oclusión coronaria prolongada, esto retarda el progreso de isquemia miocárdica, dando a entender que se genera ciertos mecanismos citoprotectores, ¿ya? Acá adjunto también otra figura de la punta oficial en que queda esquematizado bastante mejor, ¿ya? Que fue el profesor, hace referencia a un diseño en perros anestesiados y los controles se generaron esta isquemia prolongada y luego se realizó la reperfusión. Sin embargo, para estudiar este fenómeno del precondicionamiento, se generó
como ya dijimos, estos breves periodos de isquemia, que son breves, o sea, valga la redundancia, son breves, intercalados con breves periodos de reperfusión previos al inicio de la isquemia prolongada. ¿Ya? Ahora vamos a hablar principalmente del precondicionamiento isquémico, pero cabe señalar también que existen otros precondicionamientos, como el farmacológico, por ejercicio, o el remoto. Estos pueden cambiar, o sea, difieren entre sí con el factor gatillante. Sin embargo, se sugiere, se postula que los mecanismos celulares que generan esta protección miocárdica son similares. Entonces, en el precondicionamiento farmacológico, el factor gatillante sería obviamente fármacos, como opioides, etc. En el ejercicio, el factor gatillante podría ser la entrada de calcio y liberación de reservas celulares desde los retículos, desde las reservas celulares, como el retículo. Esto en respuesta al ejercicio y una activación de la NADPH oxidasa. Y el precondicionamiento remoto genera mecanismos humorales o neuronales que van a generar en el miocardio estos efectos citoprotectores. ¿Ya? Acá esto va a quedar un poco más claro con esta imagen que también, o este esquema que lo saqué de la punta oficial. ¿Ya? Vemos que en el preacondicionamiento isquémico, la isquemia genera un mediador, en este caso la adenosina, que al unirse con su receptor en la membrana celular, genera una cascada de señalización intracelular que va a terminar en la proteína quinasa C. Es aquí donde yo digo que les digo que desde este punto en adelante se sugiere que los mecanismos son compartidos por los diferentes tipos de precondicionamiento farmacológico, por ejercicio, etc. Aun cuando el factor gatillante de estos pueda diferir y que no sea necesariamente la isquemia. Ya puede ser fármaco, ejercicio, pero van a decantar en este proceso celular. ¿Ya? Eso es lo que se sugiere. Ahora, estamos en la activación de la proteína quinasa C y como se puede ver, existen dos caminos que se puede describir. Vamos por el primero. El primero es la ventana precoz de protección. Se activa la proteína quinasa C y esta también activa los canales de potasio dependientes de ATP en la membrana, o sea, mitocondriales. ¿Ya? Al activar estos canales de potasio dependientes de ATP, va a generar un ingreso de potasio a la mitocondria, lo que va a generar su despolarización. Y su despolarización, ¿qué va a generar? Va a generar diversos mecanismos enfocados a la protección de la fosforilación oxidativa, protección de ATP y el retardo de la conformación del poro de permeabilidad mitocondrial. Recordando las primeras clases de daño celular, hay que recordar que efectivamente la isquemia puede generar efectos celulares tales como la depresión de ATP, la interrupción de la fosforilación oxidativa y este poro de permeabilidad mitocondrial, si deja escapar enzimas mitocondriales como el citocromo P450, si no me equivoco, son señales proapoptóticas. Entonces, de aquí podemos pensar que si existen mecanismos orientados a la protección de estos fenómenos celulares, obviamente va a decantar en una protección ante la isquemia o ante la necrosis, ¿ya? O ante la apoptosis, en el caso de la permeabilidad mitocondrial, del poro, ¿ya? Y este se denomina ventana precoz. ¿Por qué? Porque es inmediato a los fenómenos de isquemia y de reperfusión y desaparece más o menos a la hora, dura solamente minutos. Y además es necesario tener en cuenta que existe un mecanismo de autoalimentación que esta despolarización mediado por el potasio va a generar la producción de radicales libres de oxígeno que van a activar a la proteína quinasa C, ¿ya? Generando este mecanismo. Sin embargo, como ya dijimos, desaparece a la hora. En los experimentos que cita el profesor en el apunte, sin embargo, ve que los mecanismos citoprotectores no duran una hora, sino duran más. Entonces, es en este punto en donde sale la segunda ventana de protección, que es la ventana tardía de protección. Partimos desde este mismo nivel, desde la proteína quinasa C, que esta activa a la MAPK y a su vez va a generar la traslocación de diferentes factores de transcripción en el núcleo que van a generar un cambio de la expresión génica, por ejemplo, en una mayor expresión de la superóxido dismutasa, que es una enzima que protege al daño oxidativo, ciclooxigenasa, la óxido nitrosintasa, etc.
como es una ventana tardía, este va a durar entre 24 y 72 horas. Y además se postula que podría proteger del atontamiento cardíaco. ¿Ya? Entonces quiero hacer énfasis en esto, de que los mecanismos celulares, tanto de la ventana tardía de protección o de la ventana precoz de protección, no son mecanismos celulares totalmente independientes o distintos entre sí, sino que poseen un mismo punto en común inicial y que ya después toma diversos caminos celulares. ¿Ya? Ahora, tenemos este concepto de precondicionamiento cardíaco y hay que hacer énfasis en este, que es un fenómeno, pero es previo a la oclusión coronaria prolongada. Entonces, nosotros, en la práctica médica habitual, cotidiana, no podemos anticipar cuándo va a existir un síndrome coronario agudo, porque por definición y cómo se presentan estos, son fenómenos agudos, espontáneos. Es la ruptura, como dijo Pedro, en la pregunta anterior, son rupturas de la cápsula que genera una oclusión completa aguda. Entonces nosotros no podemos andar previniendo cuándo va a ocurrir uno. Entonces, la utilidad clínica de este precondicionamiento, aparte de la utilidad de investigación, etcétera, podría ser en fenómenos donde nosotros ya esperamos que va a existir, o en procesos o en intervenciones que nosotros esperamos que va a existir algún grado de isquemia cardíaca. Por ejemplo, pacientes que van a ser sometidos a una angioplastía, a un stent, o sea, a una operación por bypass, perdón, etcétera. Es aquí donde surge un fenómeno de gran importancia, que es el post-acondicionamiento cardíaco. ¿Qué es? Que si nosotros realizamos estos periodos de oclusión breves intercalados con periodos de reperfusión, pero ahora realizados inmediatamente después de la reperfusión del infarto, ofrecen también una protección eficaz del miocardio. Esto queda demostrado en este también esquema de la punta oficial, donde estos periodos de isquemia, de breve de isquemia, de periodos de reperfusión, son posteriores a la isquemia prolongada. Entonces aquí sí también puede tener utilidad, ¿ya? Una vez que ya se ha reperfundido el miocardio. Y al igual que el preacondicionamiento, también puede ser remoto y también ¿cómo se llama? Se postula o se sugiere que los mecanismos celulares involucrados se asemejan o son similares al preacondicionamiento cardíaco. Entonces, la pregunta a seguir, la alternativa correcta era la letra A. Como dijimos al principio, vi que hubo cierta predilección o cierta tendencia en esta alternativa, que si bien el preacondicionamiento isquémico puede disminuir la extensión de la isquemia miocárdica, claro, no, en la práctica médica y habitual no puede ser utilizado para la prevención de los síndromes coronarios agudos, porque, como ya dijimos, estos son fenómenos agudos, espontáneos, y el efecto global de preacondicionamiento son 72 horas. Entonces, no podemos, repitiendo, no, prever cuándo va a ser la ocurrencia de estos fenómenos. Ahora sí, es aquí donde sí surge el gran interés en el post-acondicionamiento cardíaco. ¿Ya? La letra B, rápidamente, para decir por qué estaba incorrecto, la definición hacía referencia al periodo temprano de protección, a la primera ventana, ¿ya? No al tardío, que está dado por estos cambios de despolarización mitocondrial. Y la alternativa D era que el preacondicionamiento remoto se realiza una vez generado la reperfusión del miocardio posterior. No, esa definición hace referencia al postacondicionamiento, ¿ya? Como ya lo hemos visto. ¿Alguna duda de esta última pregunta?